Hola a todos, entonces vamos a seguir hablando un poco eh, de la diferencia de potencial que ya hemos hablado en la última clase. Entonces, como sabemos, esta diferencia de potencial depende de la integral del campo. Entonces, si yo conozco el campo magnético, pues voy a conocer la diferencia de potencial. Si ponemos esta diferencia de potencial como una integral, pues tenemos esta integral de que esté aquí. Y por teoremas fundamentales del cálculo, pues sabemos que esta menos variación del potencial, pues va a ser igual al campo producto punto en camino. Si hago este producto punto, suponemos que estamos en un camino en X, Y, Z con el campo, pues lo que me queda es un número, que sería componente X del campo por la componente X del camino, y así con Y y así con Z. Y cuando vemos la definición de la derivada total, cuando tengo una derivada total de una función que depende, como es en este caso el potencial, pues el potencial depende de X, de Y y de Z, pues cuando hacemos la diferencial total, tengo que hacer la derivada parcial con respecto a X por el cambio en X, la derivada parcial con respecto a Y por el cambio Y, y la derivada parcial con respecto a Z por el cambio en Z. Entonces, estas dos pues tienen que ser iguales, o sea, estas dos derivadas tienen que ser iguales. Entonces, si las comparamos, comparémoslas un poco acá, comparemos las componentes de cada uno de los productos. Entonces, fíjense en una cosa. Si comparamos, pues esta X o componente X del campo, pues está relacionada con esta. Esta componente en Y, pues está relacionada con esta, y esta componente en Z está relacionada con esta, y nos falta un menos. Entonces uno puede decir que cada una de las componentes del campo puede ser escrita de esta manera. Y en general, pues esto lo podemos demostrar para cualquier sistema de coordenadas, pues uno llega a la conclusión de que el campo se puede encontrar también como menos el gradiente de la función potencial. Entonces, esa es una manera de encontrar el campo. Miremos algún ejemplo. Si tenemos el potencial, por ejemplo, una partícula libre, que ya puntual, que ya habíamos encontrado en clases anteriores, sabemos pues que la partícula cargada, por ejemplo, si es carga positiva, pues tiene campo eléctrico que sale en todas las direcciones de manera radial. Entonces las coordenadas en realidad serían radiales, y en ese caso, si la componente en esa dirección radial es menos la derivada del potencial con respecto a R, pues derivamos esta. Y al derivarla, pues llegamos al campo eléctrico de una carga puntual, que ya lo hemos encontrado con Coulomb, con la definición de fuerza, con la definición de campo. Como es radial, pues vectorialmente la puedo escribir el campo de esta manera. También hemos encontrado el potencial de un anillo con una carga. En este caso, pues Q es una constante, K es una constante, A es el radio del anillo, por lo tanto el campo solamente va a depender, o esta función potencial solamente está dependiendo de X, por lo tanto vamos a encontrar la componente en X del campo y va a ser igual o menos la derivada del potencial, y este también es un campo que ya habíamos encontrado para el caso del anillo. Bien, entonces para lo que continúa es necesario que ustedes hagan la revisión del libro de Griffith, ese también está ahí en el grupo, y que repasen estas cosas que están aquí. Entonces tienen hasta el viernes para enviarme ese repaso, o sea, cómo es que es, por ejemplo, la divergencia de un gradiente, cómo es el rotacional de un gradiente, es el gradiente de una divergencia, la divergencia de un rotacional, la divergencia de un rotacional, y el rotacional de un rotacional, ¿no? Que son las segundas derivadas con la función nabla. Entonces, esta es la primera tarea para antes del viernes a las
11 de la mañana. Antes del viernes a las 11 de la mañana. Bien. Miremos también, habíamos visto las integrales, también está en el capítulo 1 del Griffin, en la sección 1.3, vimos cuál era la integral de línea, la de superficie y la de volumen. Hicimos los ejemplos que están en el libro. También repásenlos porque hay muchas personas, sobre todo confundidas con estas dos, ¿no? La de volumen pues es algo que manejamos, que usualmente es la que hacemos, pero falta revisar la de línea y la de superficie. Bien, entonces ya con esa revisión quedamos listos para continuar con el Griffin y aquí vamos a hablar del teorema del gradiente. Entonces, ¿qué dice el teorema del gradiente? Pues si tenemos que ir de un punto A a un punto B y hay un camino por el cual vamos a ir, pues yo voy a ir integrando pedacito a pedacito ese camino, o más bien derivando pedacito a pedacito ese camino para encontrar esa trayectoria del punto A al punto B. Tengo una función que depende, por ejemplo, de x, y, z. Cuando aplico el operador nabla y hago el gradiente, pues me queda un vector con la variación de la función t con respecto a x, a y y a z. Como les decía, pues la derivada total de una función que depende de x, y, z, pues se puede escribir de esta manera. Derivo la función con respecto a x por el cambio de x, derivo la función con respecto a y por el cambio de y derivo la función con respecto a z por el cambio de z. Entonces, esto se parece mucho al gradiente, ¿no? Pero le falta pues este pedazo que está acá. Entonces es como si multiplicáramos, y esto es un número, ¿no? Esto es un vector. Entonces este cambio total, si yo lo quiero encontrar en función del gradiente, pues lo que tengo que hacer es hacer el producto punto con el camino. Miren, entonces aquí tengo el gradiente, producto punto con el camino, pues me queda exactamente igual a este cambio. Entonces puedo decir que el cambio de una función depende del gradiente punto el camino que está realizando, la diferencial de camino que está realizando para ir del punto A al punto B. Si eso es así, pues integro, y al otro lado también integro aquí, integro acá, desde un punto A hasta un punto B, y lo que voy a tener es que el cambio en la función evaluado en los puntos extremos del camino va a ser igual a la integral del gradiente producto punto la longitud del camino. Y si se dan cuenta, esto tiene un parecido a algo que ya habíamos visto. Eso que habíamos visto se llama potencial. Si la función t lo llamamos ahora potencial, pues decimos que el potencial en el punto B menos el potencial en el punto A es la integral desde A hasta B de ese gradiente del potencial producto punto el camino. Y si hago eso, y ya hemos calculado habíamos dicho que la A menos B era la integral de A a B del campo punto de L, ¿no? Eso ya lo teníamos de antes. Entonces, solo que aquí están intercambiadas, ¿no? Está B y luego A. Entonces, si esto lo quiero intercambiar, pues aquí me sale un menos, ¿no? Puedo también cambiar el sentido de la integración, poner primero A de A a B y no de B a A y no de A a B, pero pues esta es una forma para hacer la analogía. Y si hacemos la analogía, pues este menos B pues va a ser el gradiente, ¿no? Entonces, o sea, este menos E, que es el campo, va a ser el gradiente. Entonces puedo escribir mi diferencia de potencial como la integral de menos el campo, o quitándole ese menos lo dejamos como lo teníamos antes y esa ya la hemos encontrado. Es decir, que yo puedo definir esta menos E como el gradiente, como la divergencia, no, el gradiente del potencial, ¿no? Bien, que eso era algo pues que ya habíamos encontrado más arriba. Esas son dos maneras distintas de encontrarlo, como lo hemos hecho antes y esta manera. Hagamos algunas pruebas de esa integral usando t para ver cómo nos va con eso. Entonces supongamos que t es el producto de dos variables x y cuadrado, tiene esa función y quiero integrarlo en estos caminos que están en la gráfica
desde el punto 000 hasta 210, ¿no? El camino pues va a ser un camino en coordenadas x, y, z, y si yo hago el gradiente de esta función escalar, pues lo que tengo es que no va a tener componente en k. Hago la derivada con respecto a x de esta función, de este primer componente me queda y, de esta segunda componente con respecto a y me queda 2xy, y pues en z no hay. Y si quiero hacer la integral, pues tengo que multiplicarla o hacer producto punto mejor con el camino. El camino es este de acá. Si hago el producto punto, pues sería este con este. Entonces me queda de esta manera, y este con este me queda de esta manera. Bien, entonces ahora, ¿por dónde voy a integrar? Entonces hay dos trayectorias para llegar de A a B. Está la trayectoria directa, que es esta de acá, o está esta trayectoria que tiene dos partes. Entonces vamos a empezar con la trayectoria que tiene dos partes, con la primera parte que va por aquí, por la parte de abajo. Entonces con esta de acá, y vamos a encontrar ese camino. Bien, entonces para ir por el camino 1, 2, si yo integro la primera parte, ¿no? Esta de acá, o sea, para hacer esa integral, pues tengo que integrar aquí y aquí, ¿no? Por ese camino. Y ese camino se caracteriza porque y es igual a 0, ¿no? El primer camino es para y igual a 0. Entonces, si yo hago y igual a 0, pues esto me da 0, y esto también es igual a 0. Entonces, por ese camino la integral me da 0. Ahora me voy por el camino 2. El camino 2 se caracteriza porque x es igual a 2, ¿no? Entonces me voy aquí, esta x es igual a 2, y me queda la integral de y desde 0 a 1. Y al integrar, pues eso me da 2. ¿Listo? Entonces, el camino que va primero por 1 y luego por 2, en total, la integral pues me da 2. Ahora vamos por el camino 3. El camino 3 es una recta, ¿no? Y esta recta pues tiene una función que está definida por esta ecuación de la recta. Cruza por 0, y si ustedes se dan cuenta, por cada 1 que recorre x, cada uno que recorre x, en y se recorre un medio, o otra forma de verlo, por cada uno que recorre en y, en x se recorren 2. Entonces, esta es la ecuación que describe esa recta. Entonces, teniendo en cuenta esa ecuación, yo puedo sacar el cambio en y como un medio del cambio en x. Sé que el producto punto que yo lo había sacado de estos dos componentes pues solo tiene estos, pero esta y pues la voy a cambiar por esto que está aquí, me queda un cuarto de x por dx, y esta y otra vez la cambio por x, y esta y todo lo cambio en x, ¿no? Como yo lo había desarrollado. Entonces me quedan dos integrales en x cuadrado de x. Entonces simplemente hago la suma de esas dos, y la única integral que tengo es esta que está acá, ¿no? Y como x varía de 0 a 2 por ese camino, pues integro y me da 2. Lo cual quiere decir pues, que no depende del camino, sino depende solamente del punto inicial y el punto final. Bien. Ahora otro teorema, el teorema de la divergencia. ¿Qué dice el teorema de la divergencia? El teorema de divergencia dice que la integral de volumen de la divergencia de una función es igual a la integral de superficie de la función en esa superficie. Entonces, esta es muy importante porque esa ya la habíamos usado. La usamos para Gauss. Entonces, en ese caso, la función f era el campo, y pues la superficie era la superficie de Gauss. Entonces vamos a usar este teorema de la divergencia para encontrar la relación con la ley de Gauss. Entonces esta es la segunda tarea, es probar el teorema de la divergencia. Listo, también me lo envían para más tardar el viernes antes de las 11. Acuérdense que estos envíos son individuales y es por el chat individual. Bien, entonces vamos a hacer una prueba. Esta prueba no es general, es particular.
pero vamos a probar este teorema de la divergencia un poquito. Entonces, en este caso, tenemos un cubo de lado 1, y para cada cara del cubo, pues tengo un vector, miren, por ejemplo, para el frontal, para la de atrás, un vector área, que es perpendicular a la superficie, y como es una superficie cerrada, pues los vectores áreas van para afuera, hacia afuera de la superficie. Mi función es esta que está aquí, ¿no? Tiene esa forma. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a calcular la divergencia de mi función, y la divergencia de mi función, si ustedes la hacen derivada con respecto a x de esta, pues no hay. Derivada con respecto a y de esta, pues me da 2x nomás, y derivada con respecto a z de esta me da 2y. Entonces la divergencia de esa función que está ahí es 2x más 2y. Y voy a integrarla en el volumen. Entonces, pues como es una integral de volumen, tiene 3 regiones, x, y, z. Entonces integro, todas son de 0 a 1. La función que tengo que integrar es esta. Entonces integro en volumen. Esta es z, perdón. Integro la de x, me da un medio, integro la de y, luego la de z, eso me da 2, ¿no? Es una integral de volumen usual. Bien, ahora este es un lado de la teorema de la divergencia, ¿no? Que es este lado izquierdo. Ahora vamos a probar el derecho, es decir, vamos a hacer la integral de la superficie cerrada. Entonces, para hacer la integral de la superficie cerrada tengo que ir cara por cara, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la cara I, el vector, miremoslo acá, el vector área, ¿cierto? Es un vector que me habla del área de esta superficie. Y el área de esa superficie pues está en el plano YZ, ¿no? Entonces el área de esa superficie es un vector que está en Y, o sea, está en X, pero me habla del área que está en YZ. Bien, entonces hago la función punto S de área, y en Y la función solo era Y cuadrado. Entonces me queda y cuadrado por dz de y de z. Eso es una integral doble. Hago la integral y me da un tercio. El lado totalmente opuesto, la cara totalmente opuesta, también está en de y de z. Y tiene, pero la dirección del vector es totalmente contraria, está en menos y. En ese caso, pues es la misma integral, pero nos va a quedar menos un tercio. En la cara 3, miremos un poco la cara 3. En la cara 3 el vector está en J y el plano está en el plano XZ. Entonces en la cara 3 estoy en el plano XZ y el vector está en J, ¿no? Pero para esa cara 3, y es igual a 1. Entonces y ya no está en la relación. Nos queda la integral de x y de z, es una integral doble de 0 a 1. Hacemos la integral y eso nos da 4 tercios. Luego para la cara totalmente contraria, el vector va en la misma dirección, está en el mismo plano el área. Perdón, el vector va en dirección totalmente contraria y el plano es el mismo. Pero en ese punto, para esa cara, resulta que para esta cara, pues y es igual a 0, ¿sí? Para esa cara y es igual a 0, y teniendo en cuenta eso, pues nos vamos a la integral. Y pues esta parte se va a 0, todo este producto, y nos queda solo la integral de z al cuadrado, y eso nos da menos un tercio. Luego la cara 5, que es la cara de la parte superior, el plano está en dxy, el vector está en k, pero para la parte superior z es igual a 1, entonces hago la integral solamente en x y en y eso me da 1. Y para la cara inferior, el vector está en menos k, pero z es igual a 0, entonces todo este producto se va a 0 y mi integral es 0. Entonces cuando la sumo, pues me da igual a 2, ¿no? Entonces es un caso específico que demuestra el teorema de la divergencia y que es igual a 2. La idea es que ustedes lo prueben
de manera más general. Bien, otro ejemplo para este teorema de la divergencia, lo que les decía, es la ley de Gauss. Si el teorema de la divergencia se cumple, esta integral, siendo esta la función vectorial, pues va a ser igual a la integral de volumen de la divergencia. Y eso es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Entonces miremos la carga encerrada. La densidad volumétrica de carga, sabemos que la relación entre la carga y el volumen, pues es esa densidad, ¿no? Entonces si quiero un pedacito de volumen, paso aquí el diferencial, perdón, si quiero un pedacito de carga, paso aquí el diferencial de volumen. Si integro ambos lados sobre el volumen que encierra la superficie de Gauss, pues entonces tengo la carga encerrada en esa superficie. O sea, es la misma integral aquí, en la misma superficie de Gauss. Entonces, si igualo esas dos, la carga encerrada la reemplazo ahí. Y por teorema fundamental del cálculo, pues esta función va a ser igual a esta. Y tengo la forma diferencial de la ley de Gauss. O sea, la ley de Gauss va a tener dos representaciones, una integral y una diferencial. La integral ya sabemos que es la integral cerrada de E, punto de A, es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Entonces la forma diferencial que ya habíamos visto, y esta es la integral. ¿Listo? Bien, teniendo esa, también podemos demostrar otras cosas. Por ejemplo, habíamos dicho que el campo también se puede encontrar de esta manera, ¿no? Allá cuando vimos ley de Coulomb, el campo lo definimos como está ahí. Entonces, si hacemos la divergencia de ese campo, pues nos queda la divergencia de esta razón entre el vector unitario y el r cuadrado, suponiendo que q pues depende de esta manera y no tiene que ver con r. Si hacemos esa divergencia de r sobre r, aquí tenemos la tercera, hay que demostrar que esto es así, ¿no? O sea que la divergencia de r unitario sobre r cuadrado pues es igual a esto que está acá, a 4pi por la función delta de Dirac al cubo de r. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos esto y lo ponemos en la integral, lo reemplazamos en la integral, pues resulta que la función delta nos manda esta r' dentro de la integral a una r. Y esta sería la integral, este 4pi con el 4pi, aquí reemplazamos k por 1 sobre 4pi epsilon sub 0, y llegamos a esta que ya era la que habíamos encontrado, ¿no? Que la divergencia del campo, la forma diferencial de la ley de Gauss, es igual a la densidad de carga volumétrica sobre epsilon 0. Entonces, esta es otra forma de llegar a esa conclusión. Bien, entonces, por último, veamos el teorema de Stokes. Entonces, aquí hemos visto muchos teoremas y muchas relaciones entre matrices, principalmente el teorema de la divergencia y este. El teorema de la divergencia nos decía que la integral de volumen de la divergencia de una función era igual a la integral cerrada de superficie. El teorema de Stokes nos dice que el rotacional de una función vectorial en una superficie, la integral de esa rotacional en esa superficie, pues es igual a la función en una integral de línea, ¿no? Entonces a esto se le llama circulación. Entonces el rotacional es como rota la función en un sistema, y cuando la integramos en toda el área, pues es como la circulación completa de la función en ese sistema. Nosotros teníamos el caso de la carga puntual, por ejemplo. Entonces tengo la integral de línea desde A hasta B del campo punto dl, y nos daba esto que está acá, ¿no? Si integramos esta función, pues nos queda esto que está aquí, y en este caso diríamos que el campo solo depende de los puntos iniciales y finales, ¿no? Esto sería el potencial en el punto A menos el potencial en el punto B. Eso ya lo hemos visto porque hemos visto que esta integral igual a la diferencia de potenciales.
Entonces, si la integral fuera cerrada, pues como solo depende del punto A y del punto B, si la integral es cerrada, el punto A y el punto B son los mismos, y esta integral entonces cerrada me da 0. Pero por el teorema de Stokes, esa integral es igual a la integral de superficie del rotacional, lo cual quiere decir, y es muy importante, que el rotacional del campo eléctrico es igual a 0. Es decir, ¿cómo lo podemos entender físicamente? Pues el campo eléctrico no es un campo que nos vaya a aplicar una fuerza que produzca rotación en una carga, ¿no? También lo vemos porque la fuerza es proporcional al campo. Entonces, si la fuerza es en una dirección X, pues el campo va a ser en una dirección X y no va a haber una opción de que se genere una fuerza que haga un efecto de rotación. Entonces, aquí vamos a combinar diferentes cosas que hemos visto. Hemos visto que el campo es igual a menos la divergencia del potencial. Hemos visto que la divergencia del campo es igual a la densidad de carga volumétrica sobre epsilon 0, que es la ley de Gauss, y hemos visto que el rotacional del campo eléctrico es igual a 0. Entonces las podemos combinar, ¿no? Si este es la divergencia menos la divergencia del potencial, puede ser la divergencia de la divergencia. Perdón. Si el campo es igual a menos el gradiente del potencial, voy a hacer la divergencia del gradiente. Y lo que me queda es esta ecuación que está aquí. Esta ecuación que está aquí es como la segunda derivada del potencial. Esa ecuación se llama la ecuación de Poisson. Y esa ecuación lo que nos va a dar es la información de cómo es el potencial para una distribución de carga en específico. Vamos a hacer ejemplos de eso. Hay un caso particular de la ecuación de Poisson y es cuando tomamos la densidad de carga 0 y en ese caso pues tenemos la ecuación de Laplace. Entonces estas dos ecuaciones son ecuaciones que nos dicen cómo está distribuido el potencial en una región del espacio. Ahora vamos a hacer el rotacional del campo. Cuando hacemos el rotacional del campo, pero el campo es una gradiente, pues por propiedades que ustedes van a demostrar en la tarea que les dije al comienzo, el rotacional de un gradiente pues igual a 0 y también ahí tenemos que no puede existir el rotacional del campo eléctrico. Y aquí se crea un triángulo. Entonces, si uno tiene la densidad de carga y quiere encontrar el campo, pues entonces puedo usar esta que está aquí, o del campo hacia, pero me falta aquí un término. O puede usar, si tiene el campo, pero quiere encontrar la densidad de carga, pues entonces puede usar la ley de Gauss en forma diferencial. Si quiere ir del potencial a la densidad de carga, pues puede usar la ecuación de Laplace. La ecuación de Poisson. Y si quiere ir del potencial, de la densidad de carga al potencial, pues usa la definición de potencial. Si tiene el campo y quiere ir al potencial, pues ya la sabemos que es esta. Pero si tiene el potencial y quiere ir al campo, pues usamos esta ecuación, ¿no? Entonces aquí están todas las posibilidades que tiene uno para encontrar esas o ir de una a la otra. De distribución de carga a campo, de campo a potencial y de potencial a distribución de carga y viceversa. Esto va a tener unas implicaciones importantes porque va a hablarnos de cómo son las condiciones de frontera en el campo eléctrico. Cuando nosotros tengamos problemas donde hay una superficie, por ejemplo, que tiene una densidad de carga superficial definida, nosotros hicimos para la ley de Gauss, hicimos una superficie de Gauss, atravesamos la superficie y encontramos que ese campo en esas superficies tiene un valor, ¿no? En general el campo puede tener una parte perpendicular a la superficie y una parte paralela a la superficie. En el caso de la perpendicular, ya lo hemos hecho con Gauss, pues son estas de aquí.
Entonces nos queda que la integral de superficie tiene una componente de la parte superior, de la parte inferior, y eso es igual a carga encerrada sobre epsilon 0. En este caso, el campo de arriba está atravesando el producto punto pues en paralelos, o sea, el campo va para arriba y el vector área también. Entonces en ese caso tengo este valor. En el caso de abajo están contrarios, entonces me sale un menos, y eso es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Como la carga encerrada superficial es carga encerrada, densidad de cargas por área, pues se me van las áreas y me queda que, bueno, lo escribí, me queda que la perpendicular superior, la componente perpendicular del campo superior y la componente perpendicular del campo inferior, pues van a ser igual a la densidad de carga sobre epsilon 0. Es decir, la componente perpendicular es discontinua, ¿sí? No es igual. En cambio, las componentes paralelas a estas, pues ya sabemos que no contribuyen al área, porque el vector área aquí pues estaría perpendicular, y aquí también. Entonces, como vimos en la ley de Gauss, pues esas componentes de área no suman. Entonces decimos que son continuas, o sea, las componentes paralelas a la superficie son continuas, mientras que las perpendiculares a la superficie son discontinuas. En general, uno puede decir esto que está aquí con respecto a eso, ¿no? El campo es un vector menos el campo arriba de la superficie y por debajo de la superficie. Son vectores y pues van a ser proporcionales esta diferencia de sus componentes a la densidad de carga en la superficie, que divide esas dos áreas sobre epsilon 0 por esta n, que es un vector perpendicular a la superficie en todo punto. Bien, eso es la clase de hoy. Tiene mucha tarea de hoy y del miércoles. Entonces lo que estamos viendo exactamente se encuentra en el capítulo 1 y 2 del Griffith. Algunas cosas, como les dije, ya las habíamos visto, tienen que revisarlas y hacer los ejercicios que les dejé para entregármelos vía chat individual antes del viernes a las 11 a.m. Que estén